1526 realmente es una historia que es aparentemente muy sencilla, pero en el fondo muy compleja. La premisa era hablar sobre las relaciones o las ausencias de relaciones, pero en realidad pues lo hemos decidido revestir todo como un poco como si fuera un engaño o una pequeña ficción dentro de la ficción, que es la búsqueda de un cineasta, que por supuesto no soy yo, en torno a la película que quiere hacer. Entonces pues coinciden un poco el proceso creativo que nosotros hemos tenido con esa historia fingida, por supuesto, y ficcionada del personaje que hemos creado para contar y sobre todo para reflexionar sobre esa idea, más que para contar una historia. En ce moment, alors que je reviens en train de cette vieille ville, je reprends en considération votre proposition de réaliser un film sur l'amour, l'amitié, la solitude. Con Números ha sido una historia pues un poco de avatares, porque todo empieza con que pues un día una amiga mía, Luz Sánchez Mejías, que es directora del corto 914, pues quedamos para charlar, porque somos buenos amigos, y entonces pues ella me comenta que está en este proyecto y que si me interesa incorporarme y participar en él. Entonces yo tenía entre manos una idea, una historia, pues con algunos puntos en común, con algunos puntos de relación, que la premisa era rodarlo en Granada, en un espacio que nos daban ya. Finalmente, pues por distintos avatares ese proyecto pues lo dejé, no salió porque había ciertos problemas que no podía afrontar, pero decidí seguir adelante con el mismo tema para Números. Entonces la historia de trabajar en un espacio, con un poco la memoria que había en ese espacio, fue la que nos dio pie a ir a Granada, efectivamente, a otro espacio distinto al que teníamos previsto, pero manteniendo un poco la situación, y sobre todo con el tema de fondo de la relación entre Francisco de Borja, Isabel de Portugal y el emperador Carlos V, que es un poco ese triángulo amoroso que da pie a la incipiente historia. Ce tableau romantique de Carbonero montre le moment où Francisco de Borja affirme que le cadavre qui est arrivé à Grenade est celui de la reine Isabel du Portugal, épouse de l'empereur Carlos V. 1526 es el título del corto, un poco por acuerdo con todo el grupo y por supuesto con los creadores del proyecto Número, porque era fundamental que el título fuera solamente un número, sin subtítulos, sin ningún paratexto que pudiera más o menos explicar. Entonces a nosotros pues, nos pareció bien obedecer a esa directriz y entendemos que es un proyecto común en el que hay que adaptarse a unas normas. Es cierto que cuando empezamos a pensar y cuando empezamos a escribir era 1526, acuérdate de Isabel, por la referencia a Isabel de Portugal, que es uno de los personajes históricos, evidentemente, que aparecen aquí. Ahora bien, 1526 es una fecha clave, pero es una fecha que está falseada, porque no se trata de hacer un documental histórico, tampoco de explicar unos hechos que efectivamente acontecieron, sino de generar un espacio en el que podamos jugar, fantasear, también imaginar cosas que no siempre tienen que ser ciertas. 1526 es el año de la boda de Isabel de Portugal con Carlos V, pero Isabel de Portugal no muere prematuramente ese año, como se dice en el corto, sino que muere mucho después. Y precisamente será uno de los motivos que hagan al emperador Carlos entrar en una especie de depresión, incluso abdicar del trono, dejándolo en su hijo Felipe II, que eso será hacia la mitad del siglo, hacia el año 50, más adelante incluso del año 50. Aquí lo que nos interesaba era acentuar un poco ese efecto dramático para pensar en torno a la anécdota que nos importa, que es la de Francisco de Borja, y es un poco la que está detrás de ese desenlace un poco oscuro del corto. Elle mourut prématurément en 1526. Le roi Carlos, ravagé, demanda qu'il l'enterre à Grenade, où ils avaient vécu leurs jours les plus heureux. Las localizaciones del rodaje han sido muy diversas, porque no se ha rodado en una semana o no ha sido un rodaje que hayamos dicho, bueno, tenemos un plazo de tantos días para rodar en tantas localizaciones con un plan cerrado. Ha sido realmente un work in progress, un trabajo que hemos hecho un poco en progreso y que he hecho un poco también en soledad, en el sentido de que hubo una parte, un rodaje que hicimos en septiembre de 2013 en Granada, en el cual pues participó Nacho Vilaplana como ayudante de dirección, participó Paula Piñero, Gabriel Piñero, Elena Obregón. Hicimos como una especie de pequeña familia o de comunidad que nos fuimos allí todos juntos en coche, una experiencia muy divertida, pero solamente la parte de Granada, la parte que está rodado en los bosques que están alrededor de la Alhambra, corresponden con ese rodaje. Lo demás, una parte fue rodado en Segovia
que son algunas imágenes reutilizadas de una experiencia bastante inolvidable, que es la visita al Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, donde se proyectaba una película, una videoinstalación de José Luis Guérin, que es La Dama de Corinto, y que también aborda un poco estos temas. Toda la primera parte se rodó en Segovia, la segunda parte se rodó en Cádiz, que es la parte pues un poco en la que está el cineasta trabajando en su estudio, y el final se hizo en Granada. Luego también hubo un día de rodaje un poco improvisado, con el actor que pone la carne y el hueso de este cineasta, que se hizo pues en el cercanías de aquí de Sevilla. Entonces pues a partir de ese ir buscando las imágenes fue como apareció el corto. También porque el guión no fue un documento escrito para seguir a rajatabla, para después desglosarlo y hacer un plan de producción, sino que fue un guión un poco encontrado, a partir pues de estos viajes, de estas experiencias, en la cual pues yo tomaba imágenes, también escribía algunas cosas, también tomaba algunos apuntes. De hecho, las manos que aparecen escribiendo son las mías, no son las de Óscar, que es quien interpreta al cineasta. Y entonces pues fue un poco con toda esta dinámica de trabajo, un poco más pues por notas o por trabajo en continuidad, en lugar pues de con un guión preestablecido que ya te condiciona lo que tienes que rodar, lo que tiene que ser el corto. Aquí era un poco interesante trabajar pues como trabaja Guérin, ¿no? Y como él hizo La Dama de Corinto, que fue un poco el punto cero de este trabajo. Y es ese rodaje pues en vivo, ir buscando las cosas en el día a día, y a partir de ese trabajo con apuntes, igual que un escritor va escribiendo pequeñas notas, luego las guarda, luego las saca, pues nosotros trabajar con esa dinámica de trabajo. J'ai décidé de vous envoyer quelques images que je découvre tout au long de mon voyage en Espagne. Decir en cuántos días se rodó 1526 es muy difícil, porque una parte, la parte de Segovia, pues se rodó creo que en el año 2012, durante una visita, un fin de semana para ver esta película de José Luis Guérin. De allí son algunas imágenes, las de la iglesia, donde se proyectaba esta película, pero luego también al año siguiente yo volví a Segovia por otros motivos, por un congreso de investigación científica, y pues aproveché para seguir buscando algunas cosas que me interesaban, como por ejemplo aquel detalle de la calle de la vida y de la muerte, o algunas imágenes un poco más invernales, porque eso lo rodamos en invierno. Y luego la parte del verano fue la parte de Granada. La parte de Cádiz y la parte de Granada fueron de verano, también pues se nota un poco en la luz, en la atmósfera, que es mucho más viva, mucho más rica en contrastes, rica también en matices de luz, incluso en calidez, porque aunque el corto decidimos virarlo todo a blanco y negro, pero yo creo que se nota esa atmósfera de alguna manera en diferencia con la parte invernal, que es mucho más tosca, que es mucho más radical en la escala de grises, ¿no? Decir que es ficción o que es documental en la actualidad es algo bastante complicado, desde un punto de vista teórico, pero sobre todo desde un punto de vista creativo. Y en este segundo sentido me interesa bastante ese espacio intermedio que queda entre el documental y la ficción, porque es un campo de experimentación muy rico. Entonces sí, es cierto que todo digamos que se disfraza de una apariencia documental, en la que hay una voz en primera persona que va narrando como si fuera una persona real que está contando sus experiencias. Pero no, es que nada de eso existe, ese personaje no existe, ese personaje no soy yo, incluso hay un actor que interpreta a ese personaje. Entonces era muy interesante crear como esa especie de engaño para el ojo, lo que en la tradición de la historia del arte se llama el trampantojo, en francés el trompe-l'œil, que no se trata de simular algo, sino al contrario, de disimularlo, ¿no? Intentamos disimular toda esa ficción con una apariencia documental, precisamente para hacer que las cosas no sean tan obvias o para que las cosas no sean lo que en un principio parecen ser. Pero la idea del trompe-l'œil a mí me seduce mucho y me parece muy interesante, porque no dice que las cosas son de una manera y ya está, sino que te crea dentro de una imagen algo, pero también su opuesto, lo que puede ser una imagen documental, pero también una caprichosa ficción. Quizá en la última parte es donde más se distingue esta idea del trompe-l'œil, del engaño al ojo, que también es una ilusión, que puede ser una imaginación, porque aparecen estos personajes que parece que están de una manera pues quizá más ficcional, como ya haciendo la película que imagina aquel cineasta, pero también desde un punto de vista muy documental. De hecho, yo los puse a ellos a trabajar allí, a interpretar a sus personajes, pero dentro de un contexto que se estaba moviendo y que no controlábamos, donde había más gente que se hacía fotografías, donde pasaban bicicletas, donde pasaban motos, de manera pues que ese movimiento del mundo me parecía una cosa muy excitante, ver qué pasaba dentro de una escena que estaba escrita, que estaba pensada,
pero en un entorno que era incontrolable, completamente incontrolable, con los juegos de luces, los juegos de sombras que también pasaban por allí. Y justamente en ese momento, romper la ficción, y nos damos cuenta de que realmente aquello podría ser perfectamente pues, un ensayo que este cineasta está haciendo, con unos actores que ha encontrado allí, o con los actores que ya ha seleccionado para la ficción. Elegir algo tan radical como el blanco y negro o como la lengua francesa podría ser interpretado, y a menudo se critica, pues como una pose o como una apariencia de modernidad, pero yo creo que nada más lejos de esa pretensión. Al contrario, con este trabajo hemos estado todo el tiempo pensando con una gran libertad, sin atarnos absolutamente a nada que podría parecer o que podría ser o que podría intentar simular otra cosa, sino intentar trabajar desde la misma idea de composición, igual que cuando un pintor compone desde el lienzo en blanco, o como cuando un músico está creando su obra, también pues elige un compás, elige también una tonalidad. Queríamos pensar un poco desde cero. Entonces sí que es cierto pues que hay unos cineastas, unas películas que a mí, a quienes me han ayudado, nos gustan mucho, nos inspiran. En este caso fue muy importante Philippe Garrel, quizá el Philippe Garrel de la etapa de La Passée en dessert sur les sunlight, que trabaja un poco con esta estética. Pero aparte de eso, queríamos componer desde cero. Y elegir el blanco y negro no como una opción estética o como una pose, sino como un desafío. Porque al ser unas imágenes documentales, es cierto que el color ya te da la realidad tal y como es. Al contrario, en el blanco y negro estás quitando información, estás quitando muchas cosas. Entonces, una imagen en blanco y negro está desnuda, tiene que ser muy buena para que se sostenga. Igualmente con la lengua francesa, queríamos trabajar desde cero, igual que un músico compone en una tonalidad, trabajar con una sonoridad, trabajar con un idioma que también es sonoro en sí mismo, y que quizás si lo hubiéramos hecho en español hubiéramos estado un poco más atados a esa contingencia de nuestra tierra o de nuestra cultura, de una forma de hablar, de una manera de hablar, de una manera de expresarse, que por el contrario en francés nos permitía dar rienda suelta y dar alas a unos pensamientos o unas formas de trabajar que quizás no son tan obvios o podrían chocar un poco más si intentáramos traducirlo, ¿no? A lo mejor pues este personaje que es un bohemio, una persona que viaja, que le escribe a su productor, con el cual tiene también pues una relación muy estrecha, como se ve en todo momento, a lo mejor pues no se entiende en la cultura andaluza o con un acento andaluz o con un acento de Madrid, da igual. Quizá en la cultura española pues eso podría chocar y no queríamos que eso chocara, queríamos trabajar, como ya digo, creando esa ficción, ese trompe-l'œil, ese engaño al ojo desde cero y hacerlo con la mayor libertad posible y componiendo con todos los elementos que teníamos a nuestra disposición. Les relations ou l'absence d'elles, comme vous dites. Hay una imagen, hay un solo plano que aparece en color en 1526, que es cuando la lente del proyector está lanzando esas imágenes que se proyectan sobre una pantalla durante la proyección de la película, pero que no nos interesa eso, no nos interesa la película, sino que nos interesa la relación con unos espectadores que quedan reducidos a sombras completamente opacas, completamente planas, pero sobre todo cómo iluminan y dejan en sombra unas esculturas que están en la iglesia del Hospital de Viejos de Segovia, donde está el Museo de Arte Contemporáneo, y que nos recordaba un poco a esas películas hermosísimas de José de Valdelomar, que trabajó en el Museo de Valladolid, en el Museo de Arte Barroco de Valladolid, dejando en iluminación o en sombras, creando imágenes muy expresionistas, pues con un proyector simplemente o con unas linternas. Entonces aquí no éramos nosotros quienes proyectamos sobre las imágenes, sobre las estatuas las estatuas yacentes de aquellos nobles, sino que era la proyección, por azar prácticamente, la que iba dando luz o la que iba dando sombra y generando ese expresionismo. Entonces era una idea, pues que bueno, fue una idea encontrada y que surgió así. Encontrar pues que aquello que daba al azar eran las películas las que creaban vida sobre los cuerpos de la realidad, sobre la piedra o sobre las personas que estaban viendo aquella película, y entonces pues nos pareció interesante dejar aquello en color, ¿no? Un poco como que el colorido lo puede dar aquella proyección, la proyección que nosotros hacemos en el momento que nos acercamos a una película, y no realidad en sí misma captada por una cámara, pues que al fin y al cabo siempre es una reducción, siempre es un dejar dentro del encuadre una serie de cosas, pero dejar fuera otra serie de cosas que a lo mejor pues podrían ser interesantes. Entonces pues nos parecía
sugerente, ¿no? Como una idea, tampoco como una lección, ni tampoco como un detalle que hay que esforzarse por encontrarlo, sino como algo que podría ser sugerente a lo mejor para alguien, o a lo mejor no, pero al fin y al cabo es una idea que surgió y que nos parecía excitante. Un autre combat de la vie dans l'ombre. En mi caso, por ejemplo, sí que es cierto que ese personaje al que se le propone crear una película sobre relaciones, ausencia de ellas, que era un poco la premisa de Números, hay puntos en común. Yo, por supuesto, fui a aquellos lugares, me encontré con esas personas o me encontré con esas películas que aparecen citadas, leí aquellas obras que aparecen también citadas en imagen, pero en cualquier caso no soy yo, y es un personaje que fabula, que habla con un productor que yo no he tenido, evidentemente, que está haciendo un encargo que a mí no fue un encargo, al contrario, fui yo quien respondió a esa invitación y quien se animó a hacer este corto. Y aquí lo que se trataba no era de hablar de la película que se hace, sino de las muchas historias que pueden surgir o las muchas películas que podrían aparecer en el momento en el que tú te propones hacer algo. Quizá no está tanto en hacer la película, sino en imaginar las posibles películas que se podrían hacer, y que no deja de ser también lo que hace el espectador, de ahí la importancia de aquella imagen en color del proyector. Este tipo de películas que quizá pueden resultar muy raras o pueden resultar muy snobs en cierto modo, no son tal cosa, sino que al contrario son una invitación al espectador a que juegue, a que fabule, a que invente su propia película, a que cree su itinerario de lectura, y posiblemente de las personas que ya han visto este corto, pues no hay dos personas que hayan inventado lo mismo a partir de la invitación que hacemos aquí. Y eso creo que es lo más extraordinario y lo más hermoso que puede salir de 1526, como de cosas muy sencillas y de imágenes muy sencillas pueden salir grandes imaginaciones, y cómo al final quien hace la película no soy yo, sino que es el lector, es el espectador. Cher Guillermo, c'est moi. Je continue mon voyage en Espagne. Una de las cosas que suelo decir de mí mismo es que trabajo con quien me propongo un proyecto interesante. Y he trabajado en muchísimos, algunos pues han llegado más lejos, otros no han llegado tan lejos por los motivos que sea, pero siempre he tenido claro que no se trata de buscar quizá el éxito o la rentabilidad o el llegar muy lejos y el llegar a muchos premios, a mucho reconocimiento, sino la idea de trabajar juntos y de pensar juntos. 1526 ha surgido así, ha surgido con una invitación que nos hizo el equipo de Números, que en principio acepté yo, pero que luego acepté también con un equipo de trabajo muy grande, muy heterogéneo, con personas que han estado más involucradas en el proceso de escritura, o personas que han estado más involucradas en la parte, digamos, de puesta en escena, de trabajo ya directamente sobre un lugar de rodaje, una localización, pero también, pues, por ejemplo, con Pablo Lara, él estaba trabajando desde Madrid y entonces pues él no podía venir a los rodajes de manera tan sencilla. Él se ocupó pues toda la parte de terminar la escritura, de hacer la traducción al francés, de grabar esa locución en francés, porque Thomas Douillet tampoco trabajó con nosotros, yo lo conozco evidentemente, pero el resto del equipo no lo conoce, nunca lo han visto. Grabamos con él en un estudio de sonido en Madrid. Entonces cada uno se incorporó en la medida de sus posibilidades. Un poco por esta idea del estar haciendo una comunidad con la que estás trabajando, con la que estás pensando, con la que también estás viendo películas, leyendo, viendo cuadros, escuchando música, y de ahí van saliendo las cosas. Por ejemplo, con Óscar, que interpreta al protagonista de esta película, pero también hizo la banda sonora, trabajamos así. Y fue en el momento del montaje de lo que hayamos grabado, de los muchísimos recursos que teníamos, donde más sentí la idea de escritura cinematográfica. Porque no fue por un guión que yo tuviera estructurado y que después directamente plasmara en el montaje, en mi timeline, en Final Cut, sino que a partir de su composición musical sacamos aquellos 3 actos que componen 1526, cada uno de ellos con un ritmo, con un tempo, con una atmósfera también, y con otras personas que también estaban muy cerca en el montaje, con Nacho Vilaplana, que nos ayudó mucho, y con Fran Romero, pues que también estuvo, quizá no participó tan directamente, pero cuya colaboración, su presencia, su conversación y su diálogo también fue imprescindible en este proceso de creación, que, como ya digo, se centró más que nada en el montaje. Ahí fue donde realmente escribimos lo que queríamos decir. Je me mets au travail immédiatement. Teníamos un argumento bastante más largo escrito, pues con más personajes, incluso que terminaba después de donde termina
el producto final que ha salido, y en el cual, de hecho, se empezaba a rodar la película y veíamos cómo se rodaba la película, veíamos un set de rodaje con el equipo, en donde el director era el director de la película, no yo, evidentemente. Entonces él tenía que dirigir aquella primera secuencia, que era una secuencia además coreográfica, una secuencia en la que los personajes, los dos mismos personajes que aparecen en Granada, tenían que hacer una coreografía que estaba perfectamente pensada y perfectamente pautada para que significara una serie de cosas. Pero finalmente rodamos estos trozos, ¿no? Y cuando empezamos a montar y a verlo con la música y a discutir un poco qué es lo que hayamos hecho y cómo lo estábamos haciendo, vimos que tenía consistencia y que para contar lo que queríamos contar, que era simplemente darle vueltas a una idea, a un concepto, que era las relaciones o la ausencia de ellas, no nos hacía falta más. Entonces empezamos a renunciar, a simplificar, a quitar cosas que realmente lo que harían sería entorpecer aquel sentido al cual teníamos que debernos, que era la pregunta fundamental: relaciones, ausencia de ellas. Entonces quitamos ese final, quitamos otras varias secuencias y nos centramos en lo que realmente nos importaba, que era la relación de este cineasta con su productor, pensando sobre un argumento en concreto para una posible película, sobre Carlos V, Isabel de Portugal y Francisco de Borja, en la cual es un triángulo amoroso en el que desaparece uno de los personajes, que es Isabel, y que centra la atención de los otros dos. Hay un personaje clave en todo esto, que es el gatito que aparece, Turidu, que es mi gato, es mi compañero de piso. Y realmente ha sido una experiencia divertidísima por aquello que me parecía tan interesante, que era jugar con el azar, el empezar a rodar y no saber qué va a pasar. Entonces parece que realmente el animal, el gato, obedece a lo que se espera de él o a lo que hay que hacer. Hay, bueno, pues cineastas, ¿no?, como Hitchcock, que decía que hay dos cosas con las que no hay que trabajar nunca, con niños y con gatos, precisamente porque es lo que no se puede controlar. Pero como aquí la idea era trabajar con las cosas que no se pueden controlar, fantástico, maravilloso. Hay una escena de La noche americana en la que Truffaut y Jean-Pierre Léaud tienen que rodar con un gatito que tiene que ir a beber agua o a beber leche en un recipiente, pero el gato siempre se va para otro lado e intenta engañarlo y no hay manera. Aquí realmente fue un poco así. A este gato, que además era una bestia salvaje, no hay manera de engañarlo. Entonces, pues, el único modo de trabajar con él era jugar con el animal, jugar con el gato, y finalmente pues salieron esas imágenes divertidas en las que pues se queda dormido, en las que después sale corriendo, y que además me parece que le quitan a toda esta historia el tono afectado o demasiado oscuro que podría tener, en el sentido de que, bueno, hay cosas que pueden ser muy importantes o pueden causar grandes preocupaciones o grandes momentos dramáticos, pero el animal está ahí, y el animal prácticamente que le da igual todo, se ríe de todo, muerde incluso el cuadro y juega con él porque no sabe lo que es, ¿no? Entonces yo creo que es una lección que no solamente está en lo cinematográfico, de intentar ver que el azar realmente aporta mucho a aquellas imágenes que estás filmando, que estás tomando, sino también en la vida en general. Yo creo que en las películas, igual que en la existencia, en la vida misma, no se puede tomar nada demasiado en serio o tomar las cosas en serio en su punto justo, en su punto medio, en su punto que tampoco sea demasiado excesivo. La vida no es una ópera, evidentemente, y no sucede como en las óperas, que siempre termina el acto, nunca termina el acto sin que caiga el telón, pero antes es que haya mucho ruido, muchos gritos, incluso desmayos. La vida no es así. Y realmente la experiencia de trabajar con animales te demuestra que en lo cinematográfico tampoco es así. Y si las cosas no salen como tú esperabas, no pasa nada. Es más, saldrán mucho mejor incorporando ese azar e incorporando esa parte improvisada a lo que estabas intentando hacer. Y yo que te estoy diciendo que yo, mira, vamos a hacerlo con la mía. Pero no voy a cara fea, ¿vale? De aquí en adelante, pues tengo muchísimos proyectos porque la vida te pide que hay que trabajar, que hay que ganarse la vida, evidentemente. Entonces, el primer proyecto, mi máxima prioridad, es terminar mi tesis doctoral sobre José Luis Guérin, que está también referido, citado en este corto, 1526, y es el no, por supuesto, ¿no? Sus películas son el objeto de estudio de esta tesis, que tiene mucho que ver y de la que aprendo mucho para poner un poco en práctica en mi forma de trabajo, como ha sido el caso. Pero tampoco dejo a un lado la parte creativa, la parte audiovisual, y ahora mismo pues tengo que terminar realmente dos proyectos que tengo rodados pero que no tengo editados ni montados o están en una fase muy embrionaria de montaje, que es un documental bastante en rigor y en la que todos los personajes son lo que son en la vida real, sobre un pintor andaluz, Enrique Romero Santana,
que ha estado afincado muchísimos años en Chicago y es un pintor de primera línea, con un sentido de la luz, de la composición, e incluso de la belleza y de la ética extraordinarios, y tuve la oportunidad de trabajar con él este verano y decidimos, por invitación de Manuel Ángel Vázquez Meder, que es mi director de tesis y mi maestro, hacer un documental sobre él a partir de las conversaciones que tuvimos durante unos días en Huelva, en La Rábida, en unos cursos de verano. Y luego otro proyecto que también me ilusiona mucho y que forma parte un poco de este espíritu, un poco de trabajo abierto al azar, trabajo con las cosas que uno encuentra en el día a día, a partir de unos meses que he pasado estudiando y trabajando en Madrid durante una estancia en la Universidad Complutense, en la que realmente todo lo que he encontrado ha aportado para una película que no es documental, pero tampoco es del todo ficción, que se va a llamar precisamente Las Ilusiones o Trompe-l'œil, todavía no lo tengo muy claro, pero que se va a basar un poco en esta idea. No solamente en lo que se refiere a una ficción, sino en los deseos o en las ilusiones que las personas que aparecen, no entrevistadas, porque aparecen conversando en su vida real, en su vida cotidiana, las cosas que ellos desean o que les ilusionan o que quieren hacer, y que en la medida en que todavía no son reales, no están materializadas en algo, son ilusiones, son ficciones en cierto modo. Y un poco en ese tono también muy preocupante de nuestra situación actual, de las personas jóvenes, incluso no tan jóvenes, pues que tienen un trabajo, o que quieren dedicarse a algo, que tienen unos deseos, unas aspiraciones en la vida, pero la realidad, por desgracia, se impone y muchas veces la frustra. Entonces, pues queríamos pensar sobre eso y en ello estamos. Maintenant, Guillermo, nous pouvons commencer ce film. Números ha sido realmente una experiencia extraordinaria, con 3 personas extraordinarias que son Jesús Perujo, Fátima de los Santos y Reyes Corpa, con los que he trabajado mucho en La Claqueta, un tiempo que yo también estuve allí trabajando, pues porque son unos profesionales excelentes a los cuales les debo prácticamente todo lo que sé sobre cómo rodar o cómo montar o cómo entender el proceso de producción desde un corto hasta un largometraje, pero porque son unas personas de una calidad humana impecable. En todo momento estuvieron abiertos a todas las proposiciones, estuvieron también abiertos a todo tipo de diálogo, y realmente ellos han sido los que nos han dado la facilidad de hacer lo que queramos, como queramos, y de transformar el proyecto, porque en un principio iba a ser un largometraje como París Je t'aime o como Nueva York I Love You, New York I Love You, y finalmente pues tuvieron la idea de hacer una webserie, y bueno, hubo distintos pareceres por supuesto, pero lo interesante es que dentro de esa libertad tan grande que nos han dado, pues a todo el mundo le ha parecido bien, nos hemos reunido, hemos hablado, hemos discutido, hemos conversado sobre nuestros cortos, ellos nos han dicho qué le parecen cada uno de nuestros cortos, y yo también con ellos he tenido un diálogo muy interesante, muy fecundo sobre esto, y realmente me ha parecido extraordinario trabajar con ellos, porque con nosotros tenían un diálogo muy directo, pero eran muy discretos con respecto a lo que estábamos haciendo y con respecto a otros grupos, de manera que había una gran libertad. Entonces, pues ha sido muy excitante el saber que tú estabas haciendo algo, pero hasta cierto punto no saber qué estaban haciendo los demás y realmente no medirte con ellos, pero sí entrar en diálogo, entrar en conversación y ver puntos de vista distintos y sobre todo estilos de escritura cinematográfica muy distintos para abordar el mismo tema.